Hola, Dios te bendiga. Esta será nuestra última presentación relacionada con el tema de la unión entre la naturaleza divina humana de Cristo. Hemos estado presentando toda una serie en relación al tema de la divinidad de Cristo, que a su vez es un tema que está relacionado con el tema grande de la deidad o la Trinidad. Y en las últimas presentaciones hemos estado hablando mucho acerca de la unión que existe entre la naturaleza divina y humana de Cristo. En la primera presentación vimos que Cristo es una sola persona divina y humana y que siempre fue Dios y conservó su deidad mientras estuvo en su experiencia en la naturaleza humana aquí en la tierra. Por supuesto, eso nos lleva de manera sistemática a la siguiente conclusión. Es que si Cristo conservó siempre su deidad, de alguna forma su naturaleza humana tenía acceso a su naturaleza divina y Cristo podía ser tentado a usar su poder divino en su propio beneficio. O sea que el Satanás le tentó para que él beneficiara su humanidad derramando de su naturaleza divina poder para beneficiarla y que ésta pues estuviera en una experiencia más fácil a la hora de enfrentar las tentaciones, que venciera y se beneficiara de su poder divino. Pero Cristo no debía hacer eso según los términos del pacto para redimir a la raza humana, porque él tenía que ser un ejemplo de cómo el hombre debía vencer por medio de la gracia, por medio de la fe. Así que Cristo siempre se aferró del poder del Padre, un poder externo a él y no de su propio poder divino. Cristo nunca utilizó su poder divino para beneficiarse en la experiencia humana que tuvo que enfrentar aquí en la tierra, pero sin embargo sí fue tentado a usarlo y de alguna forma podía usarlo para beneficiar su naturaleza humana, y Satanás le tentó en este aspecto. Esa fue nuestra segunda presentación. En la tercera presentación aprendimos que cuando Cristo murió en la cruz, de manera sistemática esto nos lleva a concluir estos puntos. Si Cristo nunca se quitó su naturaleza divina, él no la dejó allá en el cielo, siempre fue Dios aquí en la tierra y poseía en su cuerpo humano físico toda la plenitud de la deidad, pues él, muy bien, como decía nuestro punto anterior, fue tentado a usar ese poder, y cuando murió en la cruz y ofreció su vida en el Calvario, lo que murió fue la parte humana. En Cristo la divinidad, la deidad no murió. Eso habría sido imposible, ya que Cristo siempre fue fiel a la norma de su Padre, siempre fue fiel a los mandamientos, así que su divinidad no murió, permaneció con vida. Y también aprendimos en esa tercera parte que aunque su divinidad no murió, y fue por medio de esa divinidad que Cristo se resucitó a sí mismo, pues de cierta forma Cristo sí podía haber perdido su deidad y podía haber dejado de existir. Lo único que tenía que hacer para eso era caer bajo la tentación de Satanás, caer en la trampa del pecado, y Cristo no se hubiese salvado. De hecho, una de las citas que algún hermano compartió conmigo que anteriormente no tenía, es esta que aparece en el manuscrito 81 de 1893. En el manuscrito 81 de 1893 se puede leer lo siguiente: para el honor y la gloria de Dios, su amado Hijo, la fianza y el sustituto, fue entregado y descendió a la prisión de la tumba. El sepulcro nuevo lo encerró en sus cámaras rocosas. Si un solo pecado hubiera manchado su carácter, la piedra nunca habría sido removida de la puerta de su cámara rocosa, y el mundo, con su carga de culpa, habría perecido. Pero fue solo por un breve tiempo que el divino vencedor pareció vencido. La serpiente había herido el calcañar, pero Cristo no podía ser retenido por la muerte. La piedra fue removida. Bien, la cita es maravillosa y es bastante significativo lo que dice. Dice que si Cristo hubiese cometido un solo pecado,
pues la piedra que tapaba la entrada de la tumba de Cristo, dice que nunca habría sido removida. Hubiese quedado ahí para siempre, Cristo hubiese perecido y la raza humana también hubiese perecido en el pecado y en el gran conflicto, pues Satanás tristemente habría vencido y esto hubiese sido un caos para el universo. Bien, queda claro que Cristo sí podía haber dejado de existir, podía haber muerto para siempre y haberse perdido eternamente. Esto lo estudiamos en la presentación pues número 3. En la presentación anterior, la número 4, vimos que Cristo para siempre conservará la naturaleza humana. Cristo, después que resucitó con su humanidad, y esta humanidad ya glorificada y santificada, Él la va a retener para siempre. Esto fue lo que estudiamos en nuestra presentación anterior. Y la llevó al cielo y allí permanece como nuestro representante, un hijo de la raza humana, Cristo como hombre. Por supuesto, junto a su naturaleza dual, porque Cristo sigue siendo Dios. En esa naturaleza humana habita toda la plenitud de la deidad. Bien, estas han sido las presentaciones anteriores de manera resumida. Creo que han sido 4 presentaciones. Hoy vamos a tener la última presentación sobre la unión entre la naturaleza divina humana de Cristo. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy lleva por título la omnipresencia de Cristo y su humanidad. ¿Qué pasa con la omnipresencia de Cristo ya debido al hecho de que Cristo por toda la eternidad va a retener la naturaleza humana? ¿Qué pasa con este atributo? Ya que un ser humano con un cuerpo físico material de carne y hueso, pues evidentemente no puede estar en todas partes a la vez, porque su humanidad no se lo permite. Y Cristo conserva la humanidad, conserva su naturaleza humana y la va a conservar por los siglos sin fin de la eternidad. Así que, ¿cómo se relaciona entonces el atributo de la omnipresencia de Cristo con su naturaleza humana? Su espíritu divino, en el pasado, antes de la encarnación, antes de él venir a la tierra a tener la experiencia humana, pues en sí mismo él tenía un atributo que era el atributo de la omnipresencia. Entre otros atributos que son típicos y distintivos de la deidad, Cristo podía estar en todas partes gracias a su espíritu divino. Ahora, Cristo ha perdido esta facultad porque ha unido su espíritu divino, ha quedado vedado a las limitaciones de su cuerpo humano, ya que su naturaleza dual, ese espíritu divino, mora dentro de un templo de carne, según leímos en una de las presentaciones anteriores, y él se unió a ese templo de carne para no separarse más. Y entonces las dos expresiones, divina y humana, son estrechas y inseparablemente una en Cristo. Bien, entonces vamos a leer las citas y a leer las evidencias, a ver qué podemos aprender. La primera cita aparece en la carta 2D de 1892 y dice lo siguiente: he tenido una experiencia preciosa y testifico a mis colaboradores en la causa de Dios. Jehová es bueno y digno de alabanza. Testifico a mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por débil y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al que Él concede su suprema consideración. Mientras extiende a todo el mundo su invitación para que vengan a Él y sean salvos, comisiona a sus ángeles para que brinden ayuda divina a cada alma que viene a Él en arrepentimiento y contrición. Él viene personalmente, está hablando de Cristo por el contexto, dice Él, Cristo, viene personalmente por medio de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. Así que Cristo, ¿cómo se manifiesta en medio de su iglesia? Según esta cita, dice que Él viene personalmente por medio de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y antes de llegar a ninguna conclusión, pues vamos a leer todas las referencias para tener esta idea clara en nuestra mente. La siguiente cita es la misma que aparece en Testimonios para los Ministros, página 15, párrafo 1,
y fue traducido de la siguiente manera. Dice: mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a presentar ayuda divina a toda alma que acuda a Él con arrepentimiento y contrición, y Él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. Lo dice de la misma forma. Así que Él viene personalmente por medio de su Espíritu Santo en medio de su iglesia, o se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo. En 1894, en la carta 102, apareció la siguiente cita también, que nos brinda un poco de luz al respecto. Dice: la imagen de Cristo grabada en el corazón se refleja en el carácter, en la vida práctica, día a día, porque representamos a un Salvador personal. Ahora dice a continuación: el Espíritu Santo se promete a todos los que lo pidan. Cuando buscas en las Escrituras, el Espíritu Santo está a tu lado personificando a Jesucristo. Nótese esta expresión, dice que el Espíritu Santo está a nuestro lado cuando investigamos en las Escrituras. El Espíritu Santo está allí cumpliendo la misión de personificar a Jesucristo. En la misma carta 102 de 1894, más adelante dice lo siguiente: no es necesario, ni útil, ni agrada al trabajador espiritual que el hombre aparezca en los periódicos con palabras halagadoras acerca de sus talentos y eficiencias. Dios sabe todo acerca del trabajo realizado por cada trabajador en su viña. No suplico menos fervor, porque cada alma necesita ahora el poder vitalizador de Dios. Pero si el Espíritu Santo obra a través del instrumento humano, es porque Él se esconde en Jesús y se hace en Cristo colaborador de Dios. Así que dice aquí que el Espíritu Santo, quien obra a través del instrumento humano, se esconde en Jesús y se hace en Cristo colaborador de Dios. Una cita bastante interesante. En manuscrito 13 de 1897 dice lo siguiente: cuando vengas a recibir a Cristo como tu Salvador personal, habrá un marcado cambio en ti. Seréis convertidos. Y el Señor Jesús, nótese que dice que es Cristo, el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, estará a su lado. Así que, ¿de qué manera se las arregla Cristo para estar a nuestro lado y estar con su iglesia? Es por su Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Cristo está personalmente con su iglesia por medio de su Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí a nuestro lado personificando a Cristo. Se esconde en Jesús y se hace en Cristo colaborador de Dios. Más adelante, nuestra última cita dice: ya no existirá la inquietud e insatisfacción inquietas que posees. Te encanta hablar, está hablando de esta persona. Si tus palabras fueran tales que glorifican a Dios, no habría pecado en ellas. Pero no os dais cuenta de la paz, el descanso y el disfrute en el servicio de Dios. Ciertamente no eres un hombre convertido para hacer la voluntad de Dios, por lo tanto no puedes sentir la influencia alentadora y vivificadora de su Santo Espíritu. Así que el Espíritu Santo es quien nos brinda esta experiencia de aliento y de vida. En el mismo año, esa cita apareció en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, la página 134, párrafo 5, y dice de la siguiente manera: cuando usted reciba a Jesús como su Salvador personal, habrá un cambio notable en usted. Se convertirá, y el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, estará junto a usted. La cita original, que es el manuscrito 13, dice: el Señor Jesús, por su Espíritu Santo, estará a vuestro lado. Así que Jesús está aquí presente. Y si está aquí presente, pues no lo puede estar físicamente, porque su cuerpo físico está en el santuario y Él está cumpliendo una misión allí. Quien está aquí realmente es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el Señor Jesús puede estar a nuestro lado? Personalmente puede estar aquí, en medio de su iglesia.
pues se hace a través del ministerio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace esto. ¿Y cómo lo hace? Según la carta 102 de 1894, dice que personificando a Jesucristo. Así que el Espíritu Santo hace esto representando a Cristo, personificándolo, tomando su carácter y mostrando a Cristo a la iglesia. El Espíritu Santo se esconde en Jesús y se hace en Cristo colaborador de Dios. La siguiente cita es de 1898, aparece en el deseado de todas las gentes y es una cita bastante significativa, muy conocida, dicho sea de paso. Está en la página 138, párrafo 2 del deseado de todas las gentes. Dice ahí: mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia aquí en la tierra. Así que Cristo sigue siendo el ministro aquí en la tierra, pero lo hace por medio del Espíritu Santo. Está oculto a la vista. Jesús está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. Esta es la promesa que hizo Cristo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podía Cristo cumplir esta promesa? Debido a que se iba físicamente en cuerpo al cielo. ¿Cómo podía cumplir con esto? Dice que lo haría por medio del Espíritu Santo. Es por su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su iglesia. En el mismo libro, en la página 622, párrafo 4, dice lo siguiente. Es una cita muy debatida, muy conocida, y dice lo siguiente: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Aquí dice algo bien significativo acerca de la omnipresencia de Cristo. Cristo ya quedaría para siempre, por toda la eternidad, estorbado por su humanidad. Su naturaleza humana le impide, ha limitado, ha vedado su atributo de la omnipresencia, porque su Espíritu Divino mora en ese templo de carne y está estrecha e inseparablemente mezclado, vinculado, de tal forma que Él no puede ya estar de manera omnipresente en todas partes. Cristo ha quedado estorbado por la humanidad. Y esta cita requiere un análisis aún más detallado que Dios mediante en un video posterior lo vamos a hacer. Dice que Cristo ha quedado estorbado por la humanidad y no puede estar en todo lugar personalmente. Pero sin embargo leímos aquí que Cristo viene personalmente por medio de su Espíritu Santo. Así que puede estar o no puede estar personalmente en todas partes. Literalmente hablando, Cristo no puede estar personalmente en todo lugar. Su cuerpo físico humano ya no puede estar personalmente en cada lugar. Pero no literalmente, hablando de manera más espiritual, el Espíritu Santo, ya que Él puede venir personificando a Jesucristo, representándolo y mostrándonos a Cristo, pues es de esa manera que Cristo puede venir de forma espiritual, viene personalmente en medio de su iglesia por medio del Espíritu Santo. Es la única forma en la que puede hacer, ya que el Espíritu Santo no está limitado, está despojado de la personalidad humana independiente de ella. El Espíritu Santo no está estorbado por ninguna humanidad. El Espíritu Santo continúa siendo omnipresente desde la eternidad y lo será por la eternidad. Y es mediante el Espíritu Santo que Cristo puede venir personalmente a estar con su iglesia. Y se cumple la promesa de Cristo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él literalmente, personalmente, no puede estar aquí. Ahora, quiero añadir el hecho de que algunas personas creen que el Espíritu Santo es Cristo mismo, que es su naturaleza divina interna, ese espíritu que moraba en un templo de carne, en su naturaleza dual, la parte divina, que es espíritu, pues se separa de su cuerpo, puede salir fuera de su cuerpo, abandonar su cuerpo físico allá en el cielo, su cuerpo humano, su naturaleza humana,
y venir aquí a la tierra a representarse a sí mismo. De esa manera se entiende de que Cristo se queda en el cielo siendo meramente humano, abandona su cuerpo humano y viene aquí a la tierra de forma espiritual. Y entonces en ese caso tendríamos serias contradicciones, porque hay citas claras que dicen que Cristo es una sola persona divina y humana, y su naturaleza dual está estrecha e inseparablemente vinculada, y no tendría sentido que diga el espíritu de profecía que Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Esto sería falso. Y el hecho de que Cristo está estorbado por la humanidad también sería falso, porque no estaría estorbado. Cristo puede muy bien abandonar su humanidad, separarse de su cuerpo humano y enviar su espíritu divino aquí a la tierra. Entonces, esta oración del espíritu de profecía no tiene nada de sentido. Que Cristo está estorbado por la humanidad, su espíritu divino está estorbado por la humanidad y ya no puede estar en todo lugar personalmente. Si de alguna forma Cristo puede separar su naturaleza divina, su espíritu divino, y enviarlo aquí a la tierra, de modo que se quede en el cielo, en el santuario, su naturaleza humana, pues Cristo nunca estuvo estorbado por la humanidad, y Cristo siempre pudo estar en todo lugar personalmente. Si puede hacer eso después de ascender al cielo, después de iniciar su obra en el santuario, y en el Pentecostés derramar su Espíritu Santo aquí en la tierra, su propio Espíritu, que es Cristo mismo según algunas personas, pues es falso que él estuvo estorbado por la humanidad y que no podía estar en todo lugar personalmente. Y también es falso el hecho de que su divinidad y su humanidad son estrecha e inseparablemente una sola en Cristo. Así que esta idea que sostienen algunos amigos antitrinitarios es falsa, no es consistente con lo que dice el espíritu de profecía. Así que el Espíritu Santo no es el espíritu divino de Cristo, es otro ser, una tercera persona, un tercer ser que hay en el cielo. Según leímos una cita del espíritu de profecía, ella señala que hay 3 seres en la deidad, y el Espíritu Santo, por supuesto, no es Cristo mismo, no es la misma persona de Cristo ni el mismo espíritu divino de Cristo, es otro espíritu, el Espíritu Santo, una tercera persona, un tercer ser en la deidad. Por eso se componen 3 personas. Y Cristo, como la segunda persona, tanto su espíritu divino, es precisamente eso. No tiene sentido señalar que Cristo está estorbado por la humanidad y no puede estar en todo lugar personalmente. Se está hablando del espíritu divino de Cristo. Es el espíritu divino de Cristo el que está estorbado por la humanidad. No se puede decir que la humanidad está estorbada por la humanidad. Es su espíritu divino el que mora en su templo de carne, el que él unió a su naturaleza divina, la cual va a retener por siempre. El hecho de que va a retener para siempre la humanidad nos da otra luz al respecto, y es que Cristo nunca se va a deshacer de esa humanidad. Por otro lado, podríamos argumentar que si Cristo permanece en el cielo, solo su cuerpo humano, mientras que su espíritu divino está aquí en la tierra, pues tendríamos un mediador meramente humano, y se requiere de que la persona que está en el cielo sea 100% divina, sea un espíritu divino, sea Dios, y tenga una naturaleza doble, porque el ministerio de Cristo en el santuario así lo exige, porque tiene que representar a la raza humana con su naturaleza humana, y tiene que hablar y darle garantías al Dios infinito, y eso lo hace por medio de su naturaleza divina. Es Cristo, una persona divina humana, la única persona en el universo que puede crear el puente y zanjar el abismo que hay entre Dios, el Dios infinito, y el hombre caído. Así que Cristo, en su naturaleza dual, en su naturaleza humana y divina, no puede separarse, tiene que permanecer completo así en el cielo. Y es lo único que le da sentido entenderlo así, al hecho de que Cristo está estorbado por la humanidad y no puede estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos, sigue diciendo la cita, que fuese el Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación en su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos, como leímos anteriormente, porque el Espíritu Santo personificaría a Cristo.
En este sentido estaría más cerca de ellos que si nunca hubiese ascendido a lo alto, por supuesto. La siguiente cita es de 1901, dice lo siguiente, es el manuscrito 143, dice, leemos allí: la obra del Espíritu Santo es inmensamente grande, es de Dios, es de esta fuente que el poder y la eficiencia vienen al trabajador de Dios. Y el Espíritu Santo es el consolador, dice aquí, como la presencia personal de Cristo en el alma. Así que se habla del Espíritu Santo como la presencia personal de Cristo en el alma. Claro, porque el Espíritu Santo es como que pierde su identidad para personificar a Cristo, para representar a Cristo. Y Él quiere que veamos a Cristo en su persona. El que mira a Cristo con una fe sencilla como la de un niño se hace partícipe de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. Cuando es guiado por el Espíritu de Dios, el cristiano puede saber que está completo en aquel que es la cabeza de todas las cosas. Y usted puede terminar la cita. La misma aparece en El Cristo Triunfante, página 367, párrafo 4, dice ahí: la obra del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande. De esta fuente recibe el obrero de Dios poder y eficiencia. El Espíritu Santo es el consolador y al mismo tiempo es la presencia personal de Cristo en el creyente. Estas citas, algunas de estas referencias, han sido malinterpretadas por algunos como dando a entender que el Espíritu Santo es el mismo Cristo en persona, literalmente hablando, pero esto es un error. Debemos ser consistentes con todo lo que dice el Espíritu de profecía sin rechazar ninguna cita y sin llegar a una conclusión apresurada que contradiga la palabra de Dios. En 1902 también leemos, en esta cita es El Heraldo del Evangelio, el 11 de junio de 1902, párrafo 7, dice: cuando Cristo ascendió al cielo, el Espíritu Santo tomó su lugar, y dice ahí, y fue una representación perfecta de Él. Esto es claro que el Espíritu Santo no es el mismo Cristo. Él solo hace una representación perfecta de Él. Bien, esto es todo por hoy. Que este estudio haya quedado claro y que haya sido de beneficio para ti. Te animo a continuar siguiendo estos videos, compartiendo esta verdad si crees que ha sido de beneficio para ti y puede ser también de beneficio para otros. Que Dios te bendiga. Maranatha.